Los individuos nos desenvolvemos todo el tiempo en entornos sociales. Por eso, requerimos establecer de manera continua contacto con otras personas para sobrevivir y desarrollarnos. A este fenómeno de estar con otros le llamamos interacción social. Es importante porque a través de ella adquirimos e interiorizamos los valores, las normas y las pautas de conducta necesarias para funcionar en sociedad. Pero además, porque es un mecanismo fundamental en la conformación de la identidad. La interacción social se lleva a cabo a través de la comunicación, como la verbal, escrita, corporal y mediante imágenes. Esta última se dirige a las masas. Las normas sociales son el conjunto de reglas implícitas que deben seguir las personas para procurar una adecuada convivencia. A ellas se deben ajustar todas las conductas, tareas y actividades sin excepción. Al instaurarlas, se busca homogeneizar a la población con respecto a su forma de pensar, vestir, de comportarse e interactuar. Su incumplimiento no implica una sanción, aunque sí generará algún tipo de descontento, discriminación o relegación social. Ejemplos de normas socialmente conocidas son las tendencias de moda, las tradiciones y los usos y costumbres. Veamos el siguiente material en donde se describen con más detalle.
Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: norma y tipos de norma. En el estudio del derecho, estos dos conceptos son esenciales. Comenzaremos por la definición de norma. Norma es toda regla de conducta que pretende regir la conducta humana en sociedad. Bajo este concepto general encontramos distintos tipos de normas: normas jurídicas, morales, religiosas y de conveniencia social, también llamados convencionalismos sociales. Las normas morales son reglas de conducta creadas por nosotros mismos, cada uno en lo particular. Es decir, José Miguel tendrá sus propias normas morales y cada uno de ustedes tendrá sus respectivas normas morales. Son reglas de conducta creadas por cada uno de nosotros según nuestra propia concepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, ser puntual, hablar con la verdad, no ofender a los demás, son reglas morales que nos autoimponemos cada uno de nosotros. Por otra parte, las normas religiosas son normas creadas por la Iglesia o el ser divino en el que cada uno de nosotros creamos en lo particular. A diferencia de las normas morales, no son normas creadas por cada uno de los sujetos destinados a cumplirlas, sino que son creadas por un ente externo, llámese Iglesia, llámese Dios. Sin embargo, coinciden con las normas morales en que ambas son incoercibles, es decir, si incumplimos con una norma moral o con una norma religiosa, nadie nos puede exigir su cumplimiento por la fuerza. Por otra parte, tenemos las normas de conveniencia social, también llamados convencionalismos sociales. Estas normas son creadas por el círculo social al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Dentro de nuestra comunidad habrá distintas clases sociales o distintos grupos sociales y dentro de cada uno de ellos habrá distintas reglas. Por ejemplo, para algún grupo social será correcto ir a trabajar de traje o de etiqueta y para otro grupo social no es tan relevante. Comer con ciertos cubiertos, siguiendo ciertos protocolos, será una regla importante que se siga en un grupo social, pero en otro sector de la sociedad esas reglas serán irrelevantes. Luego entonces concluimos en que estas normas de conveniencia social son creadas por el círculo social al cual pertenecemos, pero que sin embargo, al igual que las normas morales y las religiosas, tienen la característica de la incoercibilidad, es decir, no son exigibles por la fuerza. Si nosotros no seguimos esas reglas de conducta, lo peor que puede pasar es que seamos mal vistos por el grupo social en el que nos encontremos. Por último, y que es el tipo de norma que nos interesa, encontramos las normas jurídicas. Estas normas jurídicas son creadas por un ente externo al sujeto que está destinado a cumplirlas. En nuestro caso, tratándose de las leyes, por ejemplo, son creadas por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Estas normas de conducta tienen la característica, a diferencia de las otras tres que ya analizamos, en que son coercibles, es decir, que son exigibles por la fuerza. Si una norma jurídica yo no la atiendo voluntariamente, el poder público puede venir y exigírmela. En conclusión, una norma es una regla de conducta que pretende regir la conducta humana en sociedad y encontramos 4 tipos de normas: normas morales, normas religiosas, normas de conveniencia social y normas jurídicas. Nos vemos en el siguiente video. La persuasión y la propaganda son 2 de los factores más importantes de cambio actitudinal que inciden en la conducta de las personas. Por eso son tan recurridos quienes ejercen cualquier tipo de liderazgo o poder sobre otros individuos o sobre las masas. Por ello es necesario que las conozcas. La persuasión es un proceso que hace uso de la combinación de diferentes estrategias de influencia social que apuntan al cambio actitudinal, como las argumentaciones, seducciones o incluso coacciones, con el propósito de modificar la postura inicial de una población determinada. La propaganda es una forma de comunicación masiva que tiene como objetivo influir de manera sutil pero efectivamente en la actitud de un gran número de personas respecto a alguna causa o posición
ya sea política, ideológica, religiosa o comercial, al presentar solo un lado de la situación, omitiendo intencionalmente determinados hechos o aspectos inherentes a ella, para producir una respuesta emocional específica en la población. Día a día, cuando salimos a la calle, nos encontramos con muchos anuncios impresos, auditivos o audiovisuales, los cuales tienen la finalidad de llamar nuestra atención y difundir un mensaje específico. A esto se le llama publicidad y propaganda. La publicidad es cualquier forma de promocionar un bien o servicio de una marca a través de los medios de comunicación, con la finalidad de vender, aumentar el consumo o generar un recuerdo en el consumidor. También informa al consumidor sobre los beneficios del producto o servicio, resaltando las ventajas sobre otras marcas. De la misma forma, hace un esfuerzo por generar clientes leales, así como darle prestigio y un buen lugar en el mercado a un producto o servicio. Por otro lado, la propaganda transmite ideas políticas, filosóficas, religiosas o sociales, es decir, ideologías o valores culturales con la finalidad de fomentar formas de pensar, actividades o encuentros. También hace un esfuerzo por unir personas a una causa, tema, doctrina o forma de pensar. A diferencia de la publicidad que busca vender, la propaganda informa con la finalidad de modificar la conducta de las personas. La meta de la propaganda es aumentar el apoyo o rechazo a una cierta causa. Intenta convencer a la gente usando información con emociones para cambiar la opinión pública y hace uso de sentimientos, por lo general patrióticos, usando argumentos emocionales más que racionales. Para entender cómo se conforma la identidad de los individuos, es necesario conocer y entender su entorno físico y los factores socioculturales en los que se desenvuelven, porque de la mezcla de dichos elementos derivará su identidad individual y su identidad colectiva. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Identidad individual. Es muy importante porque define quién es y cómo es una persona. Se trata de una construcción que hace el yo de cada persona en relación al yo de personas de quienes busca diferenciarse o también para tener algo en común. Identidad colectiva. Cuando los individuos formamos parte de alguna colectividad, asumimos como propios los valores más significativos de ésta y adquirimos una identidad que es compartida por los miembros que la conforman. A esta identidad compartida por varias personas que conforman parte de un grupo determinado se le conoce como identidad colectiva. ¿Alguna vez te has parado a leer las descripciones de perfil de Twitter? Quitando sus perfiles que se describen a sí mismos de formas ingeniosas o cínicas, o que ponen directamente frases famosas, hay mayoritariamente dos formas de descripción. O mencionan los grupos a los que pertenecen, o sea soy historiador, profesor, youtuber de Madrid, defensor de los animales, fan de psicoblog, lo que sea. Y después están los calificativos propios. Me gusta el deporte, soy obstinado, cabezota, un cachopán, soy lo que andabas buscando o el producto de tus pesadillas. Pues fuera de Twitter, en la vida real, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo te presentarías a ti mismo en este momento? ¿Quién eres? Esta es la pregunta clave para comprender en qué consiste la identidad. La identidad desde la psicología es el constructo que engloba los pensamientos, acciones, valores y recuerdos que constituyen a la persona misma y la hace consciente de sí misma como ser diferente al resto. Tú eres tú porque existen los demás y porque tienes una historia. Y para saber más sobre esto, mejor retrocedamos prácticamente a los inicios de la psicología. El psicólogo William James entendía la identidad con un yo como sujeto, es decir, un yo que servía como documento de identidad. Es el yo autoconsciente de que eres diferente al resto de individuos. También lo conocemos como el self. Y un yo como objeto, un yo construido a través de nuestras experiencias.
Es la definición que nosotros mismos nos hacemos de nosotros mismos, también conocido como el mí, o mejor dicho, como el autoconcepto. Y dicho autoconcepto está comprendido entre dos polos, un polo individual y un polo social. Y en este vídeo te voy a plantear una cuestión. ¿Crees que tu identidad es más individual o más colectivista? Y para contestar a esta pregunta vamos a empezar por el polo social, porque es el más complejo. Y comenzaremos mencionando una persona clave en la comprensión de la identidad, que es Tagfel. Para Tagfel, los grupos a los que pertenecemos determinan elementos claves para nuestro autoconcepto, la forma que tenemos de definirnos a nosotros mismos. Y también los grupos determinan nuestra autoestima, que es la actitud que tomamos para con nosotros mismos según el valor que le demos a nuestro autoconcepto. Esto es fácil de comprender. Somos según los grupos que pertenezcamos, y nos valoraremos más o menos según la interacción que tengamos con estos grupos. El cómo tú te ajustas a estos grupos determinará si tu identidad grupal es abierta y sociable o cerrada y colectivista. Y bueno, dentro de ese yo grupal que se diferencia de otros grupos, está el yo individual que se diferencia de otros individuos, el polo opuesto, tu identidad individual. Este es el yo que defines en los calificativos personales en Twitter basándote más en los adjetivos, por ejemplo, en tus adjetivos propios. En la sociedad actual nos enfrentamos a una nueva forma de anulación de la identidad personal sin necesidad que el sargento de hierro nos ladre. El aislamiento. Y no nos merma la autoestima o nuestros valores, lo que nos merma es la autocrítica, porque toda la información empieza y termina en nosotros, no hay feedback ni comparación, solo o rechazo o imitación. La descripción de Twitter, así como de cualquier otra red social, deja de ser una metáfora para convertirse en algo literal. Pasamos de ser personas a ser perfiles, grupos de un solo individuo que ve a los demás como extraños de los que hay que alejarse porque no corresponde con los valores identitarios propios, o como un aliado con el que relacionarse, pero sin modificar los rasgos característicos propios. Ya no hay un yo distinto por cada grupo que perteneces, porque ya no hay grupos, solo eres tú al lado de otra gente. Ojo, que no digo que estemos condenados irremediablemente a este destino, pero sí estamos en riesgo de caer en ello, y de alguna manera hemos caído de una forma u otra en esta trampa. Así que vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Tienes una identidad más individual o más colectiva? Sí, es verdad que la pregunta tiene algo de truco y algo de trampa, aunque antes de contestar esa pregunta, creo que sería interesante que te preguntaras también ¿quién eres? Una cultura suburbana o tribu urbana es un grupo conformado por personas cuyas edades se distribuyen entre la adolescencia y la juventud, y que comparten un conjunto particular de códigos de vestimenta, lenguaje, actitudes, creencias e identidad colectiva que les distingue de la cultura predominante. Muchas personas lo toman diferente, pero para mí es un estilo de vida. No sé qué tanto tiene que ver con mi ideología, pero sí me gustan las cosas buenas y me gusta verme bien. Buscan una marca que les venda un estilo de vida, por así decirlo. Siento que la gente me ve como alguien diferente. No estamos preparados para lo diferente. Mis aficiones forman parte de un pasatiempo y de algo que se fue convirtiendo en una forma de vida. No, es un estilo de vida ya, pues de diario. Lo mismo no, pues eso no es moda. Lo que yo soy tiene sin ponerse de moda como 40 años. Me he visto como estúpido a veces. Las personas nomás están viendo a ver qué haces. Y pues yo lo hago porque me gusta. No voy a demostrarle nada a nadie. No me puedo encasillar en soy vaquero, emo, cholo, hipster, scat o lo que sea. Hay que respetar todos los géneros y pues hay que conocer gente de toda. No sé, es ese qué sé yo de ese no sé qué. Pero la identidad no se negocia. En la década de los 60 del siglo pasado, el mundo vivió una transformación social determinante. Los jóvenes de ese entonces se negaron a ser como sus padres.
esos adultos supuestamente responsables que habían llevado al mundo a un paso de su destrucción, y comenzaron un movimiento pacifista, existencialista y de nuevas creencias religiosas. Fueron tiempos de cambio, donde emergió una cultura y una identidad juvenil que se diferenció de la de los mayores y que significó una ruptura con los valores y costumbres de las generaciones precedentes. Los jóvenes adquirieron un protagonismo como nunca antes y generaron una cultura propia, la cultura juvenil, más libre que la tradicional. Comenzaron a manifestarse preferencias musicales, maneras de vestir, costumbres sexuales, formas de hablar y otros rasgos que configuraron una nueva pauta en la definición de juventud. Sin embargo, y a pesar de tener como factor común el ser joven, la diferencia en ideologías, gustos e intereses generó la conformación de muy diversos grupos, conocidos en la actualidad como tribus urbanas.